Hola, bienvenido, bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal de Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, en el cual tratamos distintas situaciones de la vida laboral y personal y cómo las afrontaríamos usando las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional. Te recordamos que cada miércoles publicamos un nuevo episodio y que puedes vernos tanto en YouTube como escucharnos en nuestro canal de iVoox. Bien, pues antes de empezar con el tema de hoy, queremos decirte que tenemos abierta la posibilidad de que te inscribas a nuestra comunidad de conversaciones emocionales en el enlace que hay debajo de la descripción de este vídeo o de este audio. Y además, como bienvenida a nuestra comunidad de conversaciones emocionales, te vamos a regalar el vídeo exclusivo inédito Los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. En este vídeo, los tres estamos explicando cuáles son los hábitos que consideramos que te pueden ayudar a mejorar profesionalmente y, obviamente, están relacionados con la inteligencia emocional, con el uso y la gestión de las emociones. Además, la idea es que en esta comunidad, pues cada mes enviaremos un correo electrónico para informaros de las últimas novedades, las últimas publicaciones que hemos hecho nosotros tres sobre inteligencia emocional, y también si asistimos a algún evento o creamos nuestro propio evento, que también es algo que tenemos previsto en breve. Bien, pues ya sin más dilación, me gustaría presentar el tema de hoy, que es un tema que cada vez está más de moda, es un tema que está en auge, y es el tema de la transformación digital. Entonces, cada vez estamos más rodeados de tecnología, mucha información y estos cambios suceden muy rápido. Entonces, el capítulo de hoy es precisamente la gestión del miedo a la transformación digital o la gestión del miedo a las nuevas tecnologías, ¿no? Hay muchas personas que son reticentes a ese cambio, ven esta invasión tecnológica como algo negativo y queríamos tratarlos desde la inteligencia emocional, cómo podemos gestionar las emociones, en este caso el miedo, queremos centrarnos en el miedo a las nuevas tecnologías, a estos cambios que suceden tanto en la vida personal como laboral, pero bien es cierto que especialmente en el ámbito laboral, pues la repercusión está siendo muy, muy drástica, ¿no? Porque eso es algo que viene rápido y que pues no nos han enseñado, ¿no?, a gestionar eso. Así que hoy me gustaría empezar con Juan Pedro Sánchez, que nos expliques un poco tú que también pues ya llevas muchos años en contacto con la tecnología. Entonces nos gustaría pues que nos pusieras un poco un contexto, ¿no?, de cómo has vivido esta transformación digital y además tú te dedicas precisamente ahora a ayudar, ¿no?, a las empresas a cómo esos procesos de implementación de nuevo software, al final no deja de ser tecnología, cómo gestionar ahí las emociones para que el cliente quede satisfecho, ¿no? Entonces creo que es interesante tu punto de vista. Así que empezamos contigo, Juan Pedro, cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias, David, por el tema. Como siempre, creo que es un tema que da mucho juego, que es amplio y seguro que hoy salen un montón de puntos de vista que ahora ni imaginamos, ¿no?, en este momento. Bueno, yo empezaría diciendo quizá que cualquier transformación digital, bueno, a ver, primero, que transformación digital no es simplemente pues, implantar nuevas tecnologías, software en las organizaciones, sino que va más allá, es un cambio de mentalidad un poco, es un cambio de chip, ¿no?, como decimos, o mindset, que en inglés todo parece más glamuroso, ¿no? Entonces, porque claro, la transformación digital puede sugerir incluso nuevas líneas de negocio. Claro. No solo es pues, abrir un canal en redes sociales o por parte de la empresa, ¿no?, sino pues eso, abrir formas de hacer negocios diferentes, cambiar incluso el canal por el que se hace negocio, abrir nuevos, o sea, no solo es meter tecnología y ya está, ¿no?, sino que al final vamos a transformar la cultura, ¿no?, digamos. Hay un cambio cultural en todo esto. No basta con ser la misma empresa con tecnología, sino que hay un cambio cultural. Entonces, yo por eso, hace no mucho tiempo escribí un artículo que le titulaba Sin transformación personal no hay transformación digital. Y, Exacto.
porque aludía a esto precisamente, ¿no? Primero hay un cambio en las personas, en la forma de enfocar la tecnología. Debe haber un cambio en la gestión de las personas, los estilos de liderazgo, en la cultura, porque va a suponer trabajar de otra manera. Ahí entra la marca personal de los empleados que utilizan su marca personal en beneficio no solo propio, sino de la propia empresa, ¿no? También. Entonces la empresa tiene que confiar en que las personas van a usar las redes sociales en beneficio de la organización, y claro, para esto hay que gestionar los miedos, como tú bien decías al principio, porque si una empresa tradicional, por ejemplo, se me ocurre ahora, abre el canal de las redes sociales a sus empleados, pues bueno, siempre va a estar, ¿no?, ese miedo a que la gente esté pues navegando, paseando por las redes sociales y no está trabajando. Entonces, claro, todo esto requiere un cambio de mentalidad. Y luego, a ver, claro, un cambio de mentalidad, estamos hablando de un cambio cultural que implica, bueno, todo un proyecto, ¿eh? Es un proyecto que puede durar años. Claro. Que se hace en 2 días esto. Con lo cual implica sensibilizar a todo el mundo, el por qué y el para qué. Y bueno, esto es todo un proyecto en toda regla, ¿no? Claro. Entonces, a ver, sí que es verdad que cuando hablamos de introducir tecnología, pues hay personas que suele coincidir que son las de mayor edad, quizá, y esto con la tecnología pues parece que no se llevan muy bien, ¿no? Y entonces genera lo que llamamos en psicología organizacional el tecnoestrés, ¿no? Tecnoansiedad, tecnoadicción, hay pues bueno, pues todas estas emociones, ¿no? Que son en este caso derivadas de la tecnología. Y entonces en este caso, claro, aquí interviene también la forma en que se lleva a la práctica la tecnología, la forma en que se implementa. No se puede implementar la tecnología como un elefante por una cacharrería, ¿no? O sea, no se puede llegar una empresa de, bueno, que vamos a implantar aquí las redes sociales, el RP, el CRM, el Business Intelligence, y vamos a los gestores de contenido, las intranets y todo esto, lo vamos a conectar todo y entonces va a estar todo el mundo conectado 24/7. Esto no funciona así, porque si esto se hace así, la gente se asusta y cuando sabemos que el miedo es un mecanismo de protección y a lo que lleva el miedo es a conductas de protección, de defensa. Entonces me cierro, digo que esto no funciona, que esto no sirve, que esto no va, que esto... Bueno, yo empiezo a echar la culpa al software, a la empresa que lo implanta, a que, pues bueno, que oye, con el Excel que llevábamos funcionábamos muy bien, ¿no? Y esto iba mejor incluso. Entonces hay un montón de excusas que lo que llevan es a, bueno, a hacer fracasar el proyecto de transformación digital. Por eso es fundamental la gestión de las personas y al gestionar personas hablamos de emociones, claro está, porque Totalmente. como sabemos, pues sin emociones no tomamos decisiones y no nos mueven las emociones adecuadas, nos tienen que mover a la conducta que deseamos y entonces generar las emociones que van en contra de la conducta que deseamos, que en este caso es que faciliten la transformación, que colaboren, que cooperen, que utilicen la creatividad, pues esto lo que tenemos que hacer es llevar a la gente a emociones agradables, a emociones pues de tipo, bueno, pues alegría, entusiasmo, ¿no? Engagement, que está también muy en boga, ¿no? Y claro, esto se hace precisamente pues, con toda esta gestión que decíamos de cambio cultural, de estilos de liderazgo y la gestión del miedo. Lo que pasa es que, claro, hay aquí una parte que es responsabilidad de la empresa y una parte que es responsabilidad de las personas. Claro. La empresa puede facilitar el cambio, puede facilitar el entrenamiento, la formación, pero luego las personas tienen que querer hacer el cambio, tienen que querer usar la tecnología y aquí entra ya la gestión del propio miedo. Claro. Que es cuando volvemos a lo que siempre hablamos, ¿no? Hay que mirar hacia adentro y ver por qué yo tengo miedo del uso de esta tecnología, qué estoy creyendo que va a, digamos, a estropearme el statu quo, ¿no? O sea, Claro. ¿qué voy a perder o qué voy a dejar de ganar? Y entonces, en base a esto, lo ideal es que sea una colaboración entre empleados y empresa, ¿no?
porque si solo está de un lado de los dos, pues la cosa no funciona. Entonces aquí ya entraríamos en esta parte de vamos a mirar adentro, o sea, yo tengo que aprender a usar la tecnología, la nueva tecnología, entonces voy a ver qué es lo que realmente me está dando miedo. Que me rechacen, que me critiquen, porque no sé manejarla, ¿no? Que me van a decir que entonces me quedo atrás, porque ahora lo que hay ahora sí que lo sé manejar, pero lo que viene no, entonces pierdo, incluso puedo tener miedo a perder poder, y aquí ya entra en juego todos estos miedos que desde el punto de vista de la empresa, del equipo directivo, del liderazgo, es muy importante que se conozca también. Y luego, claro, que la gente quiera. Y así, bueno, para empezar yo me quedaré aquí. Bueno, muy bien, Juan Pedro. La verdad es que has hecho un buen poner en contexto toda la situación global y nos lo has dejado, yo creo que muy bien para ir tirando del hilo. Me quedo bueno, me ha gustado todo lo que has dicho, pero me quedo especialmente por muchos recursos que la empresa destine a que las personas tengan esa facilidad de integrar toda esta transformación digital y nuevas tecnologías, al final la decisión última siempre recae en el individuo, ¿no? En la persona. Y si esa persona no da el paso, no ve más allá de esto y lo ve como una imposición, lo ve como una obligación, lo ve como un problema, pues obviamente la misma persona va a boicotear esa transformación digital en la empresa y eso ciertamente es un problema también para la empresa, ¿no? A veces, sí, ibas a decir, Juan Pedro. No, eso que hay que contar con las personas. El cambio no se puede hacer sin contar con las personas. No se puede imponer, como tú dices. Efectivamente. Y es una pena, pero yo supongo que al final a veces eso se toma como una venganza, ¿no? Porque quizás las cosas ya no van bien en la empresa y la gente de alguna forma se venga, ¿no? Tiene entre comillas, una venganza de, sí, pues me han hecho esto, pues ahora no me va a dar, voy a hacerme el remolón, como que no entiendo esta tecnología o no la voy a usar, ¿verdad? Y eso, fíjate que pasamos del miedo, pasamos a la rabia, ¿no? Nos vamos ahí en esa emoción y en ese sentido, pues tenemos un problema añadido, ¿no? Si las cosas no están bien, a veces se usa esto como arma para no integrarse y es un problema, ¿no? Entonces aquí lo que hay que observar es, bueno, ¿realmente hay más problemas de fondo o el problema solo es la transformación digital? Y luego, como bien decías, pues intentar ayudar a las personas a que ellas mismas vean esto como una oportunidad y no como un problema. No sé cómo lo ves tú, Mercé, ¿qué opinas sobre el mundo de la transformación digital en las organizaciones, tu experiencia personal? Pues opino que las empresas tenían que contratar a Juan Pedro Sánchez para que gestione este tema porque lo ha definido muy bien. Tú ahora decías, habéis dicho cosas muy, muy interesantes, ahora decías, David, ¿hay algún otro problema de fondo? Es que el problema siempre es otro, ¿no? O sea, si hay un cambio y no somos capaces de aceptarlo, y a ver, yo aquí no digo nada porque yo soy la primera, o sea, aquí en primera persona, el problema no es la tecnología, ¿no? El problema es que no confías en ti mismo. El problema es que no te valoras suficiente, el problema es que, bueno, pues que crees que no estás a la altura, el problema es que no quieres moverte y antes hablabais de perder el statu quo, el problema siempre es otro, realmente. ¿Qué pasa? Que luego pasa una cosa en la vida que es que si de repente la empresa dice, vamos a transformarlo tú y dices, ay no, qué pereza, que la pereza, ya lo dije yo el otro día, en realidad es miedo disfrazado con barriguita cervecera, ¿no? Digamos, lo sé, porque a mí me ha pasado, ¿no? Es aquello de, no, es que me da pereza, no, te da miedo. Porque si ahora te dijeran que te va a ir fantástico, todo el mundo te va a aplaudir o va a salir, porque a lo mejor a uno le encanta que le aplaudan y a otro no. Si te dijeran que todo va a salir fantástico y va a durar 5 segundos y va a ser muy fácil, te apuntabas ahora mismo, ¿no? Por tanto, el tema siempre es otro de fondo. Imagínate que la empresa dice, pues ahora todo, venga, ya teníamos web, pero ahora vamos a vender por internet, vamos a tener contacto con el cliente, incluso por WhatsApp, aquellos que quieran, ¿no? Un contacto a ver qué, ¿no? A ver qué va a pasar, y de repente dicen, no, ¿sabes qué? Entonces el que no quiere cambiar se queda ahí tranquilo diciendo, uff, de buena me he librado. No, o sea, mañana pasará otra cosa en su vida que le obligará a hacer ese cambio que no quería,
y que pondrá en jaque y le pondrá contra las cuerdas por algo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que le obliga a enfrentarse a esos mismos miedos, ¿no? Eso te acostumbra a pasar en la vida, ¿no? Cuando no cierras la herida, cuando no eres capaz de coserte, cuando no eres capaz de darte cuenta. Y es un tema al final de actitud. La empresa puede poner muchos recursos y que es un tema de actitud y que hacen falta recursos y muchas historias, es verdad, ¿eh? Hay veces posiciones en la vida en las que es difícil. Pero hay personas que están muy mal posicionadas y acaban consiguiendo cosas y otras que lo tienen muy fácil y no las acaban consiguiendo. Con lo que algún otro factor, a pesar de la situación, hay y eso seguro, ¿no? Yo pensaba que en esto me iba apuntando, ¿no? Se juntan muchas historias. Una, por ejemplo, no es solamente, es que, bueno, haríamos ahora los tres la lista clásica de esas cosas que nos dificultan para enfrentarnos a situaciones en la vida y con la transformación digital sería lo mismo, porque, no, por ejemplo, una cosa que se me ha ocurrido, hablábamos de ¿estaré a la altura de este cambio? ¿Lo haré bien? Bueno, pues tú igual que el que está al lado. A lo mejor este tema a ti no se te da especialmente bien, pero dentro de este tema, a lo mejor técnicamente no lo llevas muy bien, pero quién sabe si a la hora de responder al cliente eres la persona que mejor se expresa y mejor transmite. Pues tienes mucho ganado, ¿no? A lo mejor, como decíais, es una gran oportunidad para descubrir habilidades que no sabías que tenías y que gracias a este entorno digital se pueden desarrollar y no se estaban desarrollando hasta ahora. Y luego el tema de los límites, porque claro, hablabais de la marca personal, la marca de empresa, la marca personal de los trabajadores, que se pone a la disposición de la empresa para hacer de embajadores de marca, ¿no? En cierta forma, y para trabajar. Claro, a mí me surge el tema de poner límites, ¿no? Porque, claro, llegas a casa, hace rato que ha acabado tu horario laboral, entras en Facebook, tu perfil de Facebook, tu página de Facebook, la página de Facebook de la empresa, y cómo desconectas de eso, ¿no? Porque claro, tus clientes pueden opinar de tu marca a la hora que quieran, para eso están, para eso son clientes y para eso están las redes, para que sean non-stop, 365 días, 24 horas, 7 días a la semana. Y claro, ahí también hay un tema de límites. Pero fijaos que yo lo que pienso es que todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos apuntando en realidad para esta transformación, para apuntarse o no a esta transformación, es lo mismo que te pasaría o que pasa si decides tener un hijo. Es lo mismo que pasa si decides cambiar de pareja, dejar a tu pareja. Es lo mismo que si tienes que enfrentarte, igual no en la misma intensidad, evidentemente, pero esto cada persona lo vive a su forma. Hay gente que decide tener un hijo como quien va a hacer pis, con perdón, y hay gente que se lo piensa muchísimo y, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero en realidad lo que se pone en jaque es exactamente lo mismo decir. Voy a poder, estaré a la altura, no me valoro lo suficiente, es que yo para esto no sirvo, pues no, mira, voy a ser tan servicial que voy a estar conectado las 24 horas hasta que no tenga vida, pues yo me voy a conectar solo y 5 minutos antes se me cae el boli, ¿no? O como se me apaga el ordenador, ¿no? Como sería ahora. En el fondo, digitalmente cada uno es como es en el analógico, ¿no? Podríamos decir. Y vale la pena siempre verlo todo como una oportunidad. Y quién sabe si en el mundo virtual, pues resulta que eres mucho, que desarrollas algunas habilidades que antes no habías desarrollado y que luego puedes trasladar al mundo offline, porque también es muy importante. Mira, yo tardé mucho en ponerme en redes. Bueno, ahora llevo bastante tiempo, llevo mucho tiempo, pero no fui la primera persona en apuntarse a redes, ¿no? Y de repente, un día dije, bueno, esto ya no puede ser, ¿no? Y entonces me metí en redes sociales y... Y ahora no puedes salir, ¿verdad? No, ahora no puedo salir, de hecho estoy ahí bloqueada. No, pero es curioso. Yo me acuerdo el día que miraba Twitter y pensaba, tengo 100 seguidores, qué barbaridad, ¿no? Y a mí me parecía, digo, esto ya no va a subir más, ¿no? Claro, es curioso. Me acuerdo que yo me apunté un verano y en el primer momento pensé, bueno, esto no tenía ni idea
me puse porque me di cuenta que o estaba o desaparecía en cierta forma, ¿no? Y que es un altavoz fantástico y que te conecta con personas con las que quizá no tendría relación porque no habría posibilidad, porque no bajan a pasear el perro al mismo tiempo que tú, porque están en Sagunto o en Lérida, ¿no? Por ejemplo. Y por poner vuestros ejemplos, ¿no? Sí, de hecho no nos conoceríamos si no fuera por las redes sociales. Claro, claro. O sea, por eso, luego ya presencialmente pues ya nos hemos conocido, pero si no, no hubiera... Y el otro día, no sé con quién lo hablaba, las redes son fantásticas porque te llevan a poder hablar con una persona que no es ni de tu edad, no es ni de tu entorno y sin embargo tiene mucho en común contigo, ¿no? Y que a lo mejor si te la encontraras en el parque de la esquina paseando al perro nunca hablarías con ella, pues no por nada, pero porque la mirarías y pensarías que no tienes nada que comentarle. Y eso es fantástico. Y hay que, como diría Eva Collado, ¿no? El Sí, mundo cambia y tú qué, ¿no? Y tú, ¿no? exacto, exacto, exacto. Por cierto, que presentará su libro, ¿no? Y va un poco de esto, ¿no? Y es Sí. importante. ¿Y tú qué haces? ¿Tú te apuntas al cambio o no te apuntas al cambio? Sin duda, sí, porque Eva, bueno, se dedica justamente a eso, ¿no? Ayudar a la transformación digital, a las empresas y ella habla mucho de la marca personal dentro de la empresa, ¿no? Porque es verdad, tienes toda la razón, Mercé, que esto a veces no está bien entendido, ¿no? Hay un poco ese miedo, bueno, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto por la empresa, ¿no? Y eso es porque hay un problema detrás, ¿no? Muchas veces que no tiene nada que ver con la transformación digital ni con las nuevas tecnologías. Y estoy muy de acuerdo con ese punto de vista, Merced, porque creo que el Claro, problema porque, sí, es ese. perdona, David, Mm, ¿por qué tengo que hacer esto yo por la empresa? Claro, a ver, cada persona es un mundo, ¿no? Pero al final la empresa también tiene que preguntarse por qué el trabajador no quiere hacerlo y al final todo es una especie de complicidad y también es un acuerdo, ¿no? Claro, si la empresa tampoco te da así, tampoco te puede pedir que tú salgas y seas capaz de dar un poco más. Es que esto es un trabajo en equipo. claro. Y, es muy importante, por eso en los tiempos que corren es aún más importante la felicidad en la empresa, ¿no? Como dice muy bien Juan Pedro, la gestión del equipo para que la gente esté cómoda, porque, una persona que está cómoda en la empresa, no hace falta que haga tweets, no hace falta que cuelgue en Facebook, qué maravillosa es mi empresa. Es un embajador las 24 horas. Entra alguien en la empresa y le ve sonriendo, le ve feliz. Cuando trata con el cliente, le ve feliz. Si amargas a la gente transmite esa amargura en todo lo que hace en el trabajo, ¿no? Y tiene que ser un trabajo, una complicidad. La gente apuntarse al cambio, ¿no? Y que la empresa se apunte a la gente también, ¿no? O sea, Exacto, es muy bien. un es un vaso comunicante, ¿no? Y un trabajo en equipo, ¿eh? Es un trabajo en equipo siempre. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y me gusta una cosa que has comentado también, Mercé, esto de la pereza, ¿no? Al final, muchas veces este cambio es un miedo, pero se disfraza de pereza. No, es que yo ahora esto no quiero hacerlo y tal. Y eso es en realidad es no querer ver el miedo que hay a perder el sitio, a no ser tan competitivo. Fíjate que uno de los problemas principales en la transformación digital en las organizaciones de hoy en día es este gap o esta diferencia entre las personas que son más de la generación X o de la generación, digamos, entre los 50, 60 ahora mismo más o menos, esas generaciones mayores, y luego está la generación de los millennials, ¿no? Que estaría entre los 20, 30, entonces hay una generación, bueno, en medio ahí que en realidad todo esto hace que hay mucha diferencia entre los que están empezando ahora y los que están terminando, ¿no? Incluso también aún queda alguno de la generación de los baby boomers, que ya serían las personas de más de 60. Y entonces esta diferencia, obviamente hay excepciones, ¿eh? Personas con 55 años que son súper tecnológicas y más que algunos millennials, pero hay una diferencia en cuanto al uso de la tecnología y la facilidad, ¿no? Y eso da mucho miedo a las personas que tienen más dificultades porque no han nacido con la tecnología, porque han nacido en la edad analógica,
y tienen miedo a perder el sitio. Y luego los millennials muchas veces no comprenden que a las otras personas les cueste la tecnología. Y entonces tienen muy poca compasión, por decirlo así. No saben entender pues que tienen mayores dificultades, no tienen paciencia a la hora de explicar y entonces usan la tecnología como arma para superar, para competir contra esos que por edad o por lo que sea, pues están en una posición, por antigüedad, están en una posición más arriba, ¿no? Entonces, se está usando muchas veces la tecnología como arma competitiva en el mal sentido de la palabra, ¿no? Vale, te voy a destrozar, ¿no? Porque yo sé de esto, de tecnología, y entonces, claro, eso hace percibir a la persona que lleva más tiempo que la tecnología es un problema. Y entonces, pues no le cuesta adaptarse, ¿no? ¿Cuál es el miedo aquí? Bueno, el miedo en realidad es a dejar de ser competitivo. Y quizás nos hemos acostumbrado a que había una cosa que se llamaba la seguridad laboral, había una cosa que era bueno, yo ya cuando me gano mi estatus de aquí ya no me quita nadie, yo me agarro aquí a la silla y de aquí no me quitan ni con lejía. Y esto es el verdadero cambio, ¿no? Y esto es lo que duele. Yo creo que es lo que realmente produce el miedo en las personas en cuanto a la transformación digital. Es esto, esta pérdida de estatus que en realidad nunca estuvo, pero tú compraste la idea. Tú compraste que esto era seguro y lo mismo sucede con otras áreas de la vida que ahora mismo en estos cambios que estamos viviendo están como, bueno, como temblando, ¿no? Como se están cayendo, ¿no? Están cayendo. Y yo creo que un poco el tema de la transformación digital nos pone encima de la mesa este tema, ¿no? Se están moviendo los cimientos de cosas que damos por sentadas, de forma quizás un poco arrogante, y nos devuelve a la humildad, ¿no? A la humildad de yo no sé nada y debo de cada día esforzarme para seguir aprendiendo, para seguir siendo competitivo. Creo que ese es el gran miedo que, como muy bien decías, Mercé, se disfraza de pereza. Entonces, al final, cuando hablamos de, no, es que hay una diferencia entre los millennials y la generación X o los baby boomers, ¿cómo gestionamos esto en las empresas? Pues al final lo que hay que hacer es gestionar el miedo de las personas y no tanto enseñar cómo se utilizan las herramientas, que obviamente es necesario e imprescindible, pero hay que centrarse en las personas, ¿no? Como muy bien decíais y como me consta que también hace Juan Pedro, en las organizaciones con las que trabaja, se centra en esa parte emocional, en cómo comunicarse con las personas, eso es muy importante, el cómo se dicen las cosas, ¿no? Eso lo hemos perdido. Debería de haber unas reglas también sobre cómo usar la tecnología, unas reglas no a nivel tanto técnico, sino como humano, ¿no? Reglas humanas para usar, por ejemplo, el correo electrónico, ¿no? Yo, por ejemplo, junto a mi socio Miquel Nadal, ayudamos a las personas a utilizar correctamente el correo electrónico y no en cuanto a lo técnico, sino en cuanto a los hábitos, en cuanto a la parte humana, ¿no? ¿Hace falta que todo el mundo esté en copia? ¿Cómo debemos de contestar a un correo? ¿Debemos utilizar el correo para urgencias? Ese tipo de cosas que la verdad es que no nos han enseñado, ¿no? Porque ya nos han dado una cuenta de correo y a correr. Y entonces no sabemos muy bien cómo gestionar todo eso. Entonces debemos de aprender de nuevo algo que realmente nos enseñaron. Entonces, pues bueno, por eso pues, estamos ahí los formadores y formadoras enseñando esa parte humana a relacionarse con la tecnología, pues siendo pues, humanos como somos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un tema, ¿no? Esa gestión del miedo y al final es un miedo a dejar de ser competitivo, a perder ese estatus. Por lo tanto, creo que lo mejor es darnos cuenta que no existe la seguridad y que o cambias o adoptas esa nueva idea o te vas a quedar atrás y lo vas a pasar francamente mal. No sé cómo lo veis, cómo veis esta idea, por ejemplo, Juan Pedro. Sí, a ver, habéis dicho cosas muy, bueno, claves, ¿no? Me parecen para abordar la transformación digital. A ver, a mí un enfoque que me gusta mucho, empezar, por ejemplo, en una empresa que se plantea hacer un cambio importante, como bueno,
la transformación digital debe ser en fases, no puede ser todo a la vez, ¿no? Pero primero, yo creo que primero hay que vender el problema. Es decir, el equipo directivo tiene que vender a toda la plantilla, vender el problema. Es decir, el problema de no cambiar, como tú decías, ¿no, David? También, de qué pasa si no lo hacemos. ¿A dónde vamos a ir? Pues esto es un tsunami, ¿no?, que nos va a pasar por encima. Entonces, primero vender el problema, luego vender la solución, que es como algo bueno, que la transformación digital no es para tocar las narices, ¿no?, que es para mejorar. Pero claro, luego hay que hacerlo bien, o sea, hay que hacer el cambio progresivo, hay que dar formación, hay que explicar que primero se va a ir a peor, en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo, porque hay que dedicarle horas a esto. La gente en su trabajo va a tener que hacer el trabajo que solía hacer, más aprender a la nueva tecnología. Claro. Y eso son horas de trabajo. Claro. Entonces tiene que haber algún incentivo también por parte de la empresa, que decía Mercé, ¿no? Un intercambio, ¿no? Funcionamos con la ley del intercambio social. O sea, vale, yo hago este esfuerzo, pero la empresa ¿qué esfuerzo hace, ¿no? Claro. Luego aprovechar, me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho de la diversidad generacional. Yo creo que esto se debe aprovechar para cooperar y no para competir. Es decir, hacer esto del mentoring directo e inverso, ¿no? Es decir, los mayores que ayuden a los más jóvenes, a los millennials, a socializarse en lo que es la cultura de empresa, saber cómo es la cultura, cómo hay que comportarse, ¿no? Las normas escritas, las no escritas, y saber cómo gestionar los clientes, cómo tratar los clientes también. Y los jóvenes que ayuden a los más mayores en el uso de la tecnología, a facilitar la tecnología, porque una cosa que nos hace gestionar mejor el miedo o minorarlo, amortiguarlo, es el apoyo social. Entonces, si nos sentimos apoyados y sabemos que va a haber, como decía Mercé, que esto es un trabajo en equipo y nos vamos a sentir apoyados y lo que yo no sé que alguien me va a ayudar, ¿no? No me voy a sentir solo ante el peligro, pues esto también es una forma de aminorar o amortiguar, gestionar el miedo, ¿no? Entonces, al final es, pues eso, gestionar la empresa como un barco y que todo el mundo reme en la misma dirección, que esto es lo que se debe hacer, bueno, con tecnología y sin tecnología, ¿no? Pero sí que es verdad que los cambios, como los grandes cambios, hacen aflorar los problemas internos de la organización. Exacto. Muy bien. Entonces ahí sí que pueden salir problemas de comunicación, problemas de, bueno, conflictos, problemas de, pues esto, miedos de perder el statu quo, del poder, de la competitividad, miedos que si se gestionan pues no tienen sentido, ¿no? Pero claro, hay que crear el clima de seguridad psicológica, de apoyo, y a esto hay que explicarlo, y esto requiere tiempo por parte de todos. Al final requiere tiempo de la organización, del equipo directivo, tiempo de los empleados y paciencia y trabajo, mucho trabajo. Sin duda, Juan Pedro. Pues no cabe duda que al final ese esfuerzo, de alguna forma, la gente espera que esté compensado, ¿no? Como decías, también por parte de la empresa. Es decir, si yo, y se me ocurre una idea, ¿no? Que es que si yo, por ejemplo, voy a tener que hacer más horas porque necesito un tiempo para aprender esto, ¿no? Hay una curva de aprendizaje en el uso de la tecnología y voy a necesitar ese tiempo extra, no puede ser que tenga la misma o más carga laboral que siempre. Entonces, desde el punto de vista de los supervisores y supervisoras, hay que tener una previsión de esto, hay que hacer una previsión de la carga laboral, destinar un tiempo a esto y no pretender meter la tecnología o la transformación digital ahí como empujando, ¿no? Ahí, venga, vamos a meterlo todo y que se esfuercen ellos y luego vamos a sacar el beneficio. Porque eso también es un argumento más para no cambiar que tienen las personas que trabajan en las empresas y eso no nos beneficia. Es decir, se tiene que hacer desde la transparencia y la honestidad, ¿no? Realmente, sobre todo estos cambios, yo creo que las personas que dirigen las organizaciones tienen que ser muy honestas en esto y darse cuenta que o están con el empleado o se van a pique ellos mismas. Es que tienen que verlo así. Y es muy importante cómo se comunican las cosas, ¿no? Tú decías que hay empresas que lo comunican desde el miedo, ¿no?
o nos espabilamos o aquí nos van a reventar y vamos a ir a la calle, ¿no? Y vamos a... Entonces, claro, en muchas organizaciones se utiliza así y en otras se utiliza desde el punto de vista positivo, ¿no? Si realmente esto funciona, vamos a mejorar, vamos a ser más competitivos y tal vez vamos a subir sueldos, ¿no? Qué diferente sería ese enfoque. El miedo, pero el miedo, quería decir que el miedo es eficaz a corto plazo. Claro. Y además no es recomendable, No. porque al final lleva conductas de evitación también y de protección, ¿vale? De venganza. Exacto. Y la transformación digital es un proyecto a largo plazo. Entonces, el esfuerzo sostenido funciona mejor, y así lo sabemos ya por experiencia y por investigación, que funciona mejor con el refuerzo positivo, con el liderazgo positivo y con la conducta positiva. Con lo cual, el miedo no es un buen consejero para movilizar a la gente, porque solo es a corto plazo y ya digo, no es recomendable. Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Y Mercè, ¿qué opinas de esa gestión del miedo de las personas que plantean la situación de, bueno, es que claro, con la tecnología, los robots, la inteligencia artificial, el Big Data, el IoT, el Internet de las Cosas, me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos ese miedo que está cada vez patente? Yo lo veo mucho en las redes sociales, ¿no? Cuando alguien publica algo de una nueva tecnología, rápidamente salen detractores, estas máquinas nos van a quitar el trabajo y nos van a dejar todos a la calle, ¿no? ¿Cómo gestionar ese miedo? No sé. Mira, este tema es muy interesante. Hay un libro de Raymond Sansó en el cual, ahora le voy a parafrasear, por tanto no lo haré bien, que dice, si tu trabajo lo hace un robot o una persona casi esclavizada en un país asiático, cambia de trabajo, porque tienes los días contados, ¿no? Yo creo que, claro, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial es muy interesante y ha venido a facilitarnos el trabajo. Sí que es verdad que habrá empleos que quedarán sustituidos por robots, es evidente, por máquinas, igual que, a ver, hay gente que se continúa enviando cartas, pero el email ha cambiado, ha sido una revolución. Bueno, pues hay que reciclarse. Si tu trabajo en breve lo va a hacer una máquina, pues es un gran momento para cambiar, porque eso significa, a lo mejor, no sé, estoy hablando, que tú tienes mucho más talento, porque si lo puede hacer una máquina significa que mucho talento y mucha humanidad no hay que poner ahí a veces, ¿no? Las máquinas van a precisar a veces. Por tanto, es un buen momento para que te des cuenta de que hay aptitudes que no has explorado, ¿no? No lo sé. Fijaos que a mí eso no es una cosa que me haya perturbado demasiado, ¿no? Igual porque los trabajos que he hecho siempre han tenido mucho que ver con una aportación muy humana, ¿no? Que es la que hace que nos equivoquemos tanto. Pero bueno, hoy en día en la medicina, ¿no? Y ¿quién quiere ir a una consulta y que le hable un robot al otro lado? Forzosamente siempre habrá un ser humano, tendrá que haber un hombre o una mujer con un título de medicina que le diga qué le pasa. Y a lo mejor luego te opera un robot, porque cada vez se está precisando más, pero es que el robot será súper preciso y lo hará muy bien, pero decidir por qué se opera, por qué no se opera, cómo se hace, programar al robot para que te opere, eso lo harán humanos seguramente, ¿no? Por tanto, yo no creo que nos cierre, sino que nos abre muchísimas posibilidades. Hay que tener mente abierta. Antes, cuando hablabais del tema millennials, generaciones y tal, mira, me venía a la cabeza mi bisabuela, ¿no? Mi bisabuela, cuando yo era pequeña, estuve un tiempo conviviendo con ella, se murió muy mayor y porque no tuvo más remedio, por si no se quedaba, o sea, era una mujer fuerte, ¿no? Y me acuerdo que veíamos juntas una serie de televisión y me decía, yo es que no lo entiendo, ¿no te das cuenta? Acaba de saber que va a tener un niño, dice, y ya tiene una barriga de 9 meses. Y yo le decía, ya, es que no lo pasan todo, ¿no? O sea, ella no entendía el tema de la elipsis temporal en las series de televisión, porque ella venía de otra época, o sea, ella
Pues imaginaos, ¿no? O sea, a finales del siglo pasado se moría con casi 100 años, pues había nacido hace muchísimos, muchísimos años. No sé cuántos años tendría ahora, pero un montón tendría ya, ¿no? Por lo que casi 130 tendría ahora, ¿no? Claro, imaginaos lo que una persona podía comprender. Y a mí una cosa o sea, yo nací entendiendo las elipsis temporales en las series de televisión porque había nacido con ese lenguaje. Algo que ahora ni se nos pasaría por la cabeza. Pues hay que entender que, que hay personas que cuando piensan en comunicarse, pues no piensan en WhatsApp, ¿no? Digamos. Pero no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que hay que abrir la mente, ¿no? Es un tema de abrir la mente. Que alguien te diga, pues mira, es que no van a, como yo le decía a mi abuela, no iban a grabar todo el embarazo porque la serie duraría mucho, ya, ¿no? Digamos, pues ahora, es un tema de abrir la mente, porque es un cambio de lenguaje, es un cambio de cultura, y como todo, trae cosas buenas y cosas malas, como las redes sociales, ¿no? Yo si pongo en una balanza lo que me han aportado las redes sociales, pesa muchísimo más a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de encuentros, a nivel de aprendizaje, que los 4 desengaños que me he llevado con personas pues, que parecían una cosa y al final eran otra, y que a lo mejor, perdón, me lo parece a mí y resulta que son fantásticos y es mi visión sobre ellos, ¿no? Por tanto, seguro, todo lo que al final te confronta contigo mismo, con tu miedo y te apunta a cambiarte, a transformarte, al final es positivo, aunque sea difícil. Y los robots acabarán haciendo muchos de nuestros trabajos, ¿no? Pero habrá muchos otros, algunos que ahora ni siquiera se nos ocurren, que hay personas que ya saben hacer, que tienen un talento fantástico para hacerlos y que tal vez no se les han ocurrido, ¿no? Es aquello de que el hambre azuza la mente y te hace aprender, ¿no? Y la vida nos pondrá contra las cuerdas para que nos demos cuenta de que tenemos mucho por aportar y que no es lo que hace una máquina, es que va mucho más allá. A una persona no la va a consolar una máquina, el trato humano será siempre el trato humano. Cuando vayas al médico, nadie te podrá decir el diagnóstico, si ese sí, a lo mejor la máquina le ayudará, pero tú necesitas que un ser humano te lo diga, y una máquina pues te puede dar el billete, pero el viaje, ¿no? Por ejemplo, pues es mucho más, ¿no? Porque cuando viajas a un lugar, por ejemplo, pues te llevas muchas emociones, ¿no? Pues a lo mejor el que diseña los viajes, si quiere ponerles encanto, pues tiene que haber captado esas emociones, haberlas vivido, ¿no? Hay cosas que las máquinas no hacen, hay cosas que no te da el mundo virtual y que te da solo el mundo offline, ¿no? Que sería no el mundo online, y que eso es insustituible, es que las personas, que algún día nos extinguiremos, porque al paso que vamos en el mundo le estamos machacando vivos y algún día nos extinguiremos, pero en el fondo las personas son importantes, ¿no? Y yo creo que la tecnología ha venido a decirnos que las personas son importantes de otra forma, ¿no? Y hay una cosa, me enrollo mucho, pero antes habéis dicho sobre un tema muy, muy importante que habéis sacado ambos, sobre la forma de comunicar el cambio, ¿no? Es decir, es que si no vamos a perder, o es que esto va a suponer... A ver, hay que ser sinceros, hay muchísimas empresas que se han puesto las pilas y se han dado cuenta de que el buen rollo en el trabajo, de que hablar, bueno, todo lo que transmite Juan Pedro cuando va a una empresa sale a cuenta y es no solamente fantástico, sino rentable. Y hay muchas otras que hay un cambio así, te dicen, pues mira, lo vas a hacer y te aguantas y trabajas más, porque gracias que te tenemos contratado, ¿no? Porque lo sabemos, es que yo estaba en una empresa, implantaron un cambio un viernes a las 8 de la mañana y nos dejaron solos con él el lunes a las 9. Y bueno, salió un churro, ¿no? Porque era un cambio muy bestia, era un montón de cosas que hacías de forma analógica, hacerlas de forma digital. Y salió un churro. ¿Y sabéis qué pasó? Que como nos habían tratado tan mal a la hora de hacerlo, a nadie le importó que saliera un churro. Porque nos pareció que el churro era la imagen más adecuada para regalarles a aquellos que nos habían tratado a nosotros como un churro.
y que era lo que se merecían, un churro de resultado, O ¿no? sea, como una venganza, ¿no? Lo que decía Juan Pedro, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Sí, va por ahí. Pero es que fue tan fácil que no tuvimos que vengarnos. Es que la vida misma, las herramientas, el poco tiempo que tuvimos para aprender ya nos llevaron a la facilidad del churro. O sea, si no pudimos hacerlo bien porque no tuvimos tiempo. Por tanto, llegamos a la churret de forma espontánea, sin planificarlo, ¿no? Y la venganza fue sin vengarnos, ¿no? Salió solo y le dijimos, este es el Sin churro. quererlo, sin quererlo. Nosotros hemos parido un churro porque habéis querido que demos a luz en menos de 24 horas, ¿no? Y a luz se da con un tiempo, ¿no? Porque es una gestación y tiene que haber un parto y es doloroso, pero nace algo fantástico, ¿no? Y es lo que pasa. Dime. ¿Cómo reaccionó la empresa después de ver el churro, Mercé? Yo creo que, ¿sabéis qué pasa en las empresas? Que hay veces que cuando los que están arriba lo hacen un poco. Yo creo que había un problema, que es que había gente arriba que lo estaba haciendo porque se veía obligada, o sea, tampoco acababa de creer en ello, ¿no? Uh-huh. Y en el fondo le digo igual, bueno, pues continúa. Algún mando intermedio sí que lo pasó muy mal porque es el que. O sea, los que estábamos abajo dijimos, aquí está tu churro, ¿no? Los que estaban arriba vieron que no nos podían responsabilizar de tal engendro, ¿no? Y el que está en medio, pues brincó por todos, evidentemente. Cobró un poco más, pero brincó por todos porque tuvo que descubrir cómo conseguir que no saliera mal, tuvo que intentar motivar al personal, no se nos motivó porque se nos había tratado mal, uh-huh. y el de arriba pues exigiendo resultados. Bueno, todo eso que nos serviría para hacer de ejemplo de lo que no se debería hacer en una empresa, ¿no? Porque si tú quieres motivar al personal, hemos hablado alguna vez de motivación, pero hay que abordarlo más, porque yo creo al final no se motiva a nadie, se dan herramientas para que se motive él mismo, ¿eh? Yo creo, porque si no dura 25 minutos. Pero si tú no estás motivado y no crees en lo que estás haciendo, ¿cómo vas a contagiar ese entusiasmo a las personas que tienes debajo jerárquicamente, ¿no? Un poco va por ahí. De hecho, concretamente, si una persona que nos está escuchando o viendo quiere buscarlo, era el capítulo 15, en el cual hablábamos de cómo gestionar la motivación de tu equipo más allá del corto plazo. Y yo recuerdo que de ese capítulo la idea básica era, lo importante no es motivar, sino no desmotivar, que justamente era lo que comentabas, ¿no? A veces la persona que supervisa, como no trata bien al equipo, pues se está desmotivando, ¿no? De hecho, motivado uno ya viene. El problema es que lo empiezan a desmotivar y al final, claro, aquello no hay quien lo levante. Un poquito para una última idea para cerrar el capítulo. Claro, el tema de quedarse sin trabajo por la tecnología es muy duro realmente, ¿no? Y está claro que, si una persona ha estado 30 años trabajando trabajando con un oficio o unas tareas muy mecánicas que no requieren mucha actualización de conocimientos, se le hace durísimo el hecho de tener ahora que empezar a buscar nuevas maneras de vivir, de trabajar, mejor dicho, que pueda hacer. O sea, yo entiendo que es muy duro, ¿no? Pero claro, la vida pone esta situación por alguna cosa, ¿no? Si te ponen la situación delante por esto, o sea, si te ponen esta situación, es que algo tienes que hacer. Es decir, no es una casualidad. Y entonces eso, pues, es una manera en la cual la vida te empuja a que explores nuevas posibilidades, como bien decíais ambos, y yo creo que el tema va por ahí. Al final de todo, para mí es una cuestión de aceptación de que la realidad no es como yo quiero, sino la que yo necesito para aprender. Si tú ves las cosas desde el punto de vista del aprendizaje, la transformación digital es una maravilla. Si tú ves las cosas desde el punto de vista de que todo debería ser estabilidad pura y dura, la transformación digital es un infierno. Entonces, a partir de ahí, bueno,
pues tú escoges cómo lo ves. Al final, la decisión de cómo tú lo percibes, en realidad es tuya. Aunque en un principio pueda ser inconsciente, lo que queremos quizás con este capítulo es que seas consciente de ello. De que en realidad, como tú te lo tomas, será como tú lo verás, o como tú lo vivirás, mejor dicho. Y eso a veces pues cuesta aceptar, ¿vale? Porque venimos es que siempre ha sido así, ¿por qué ahora hay que cambiar? Es que esto... Pero claro, entonces ahí te instalas en el papel de víctima, ¿no? Es que el mundo, entonces si nos instalamos en el papel de víctima, la gestión emocional es muy complicada. Es porque, claro, simplemente estamos en la queja, estamos en, no nos gusta esto, es que esto no puede ser, no estamos aceptando que las cosas son de otra manera. Entonces, si queremos vivir una vida en paz y con armonía, pues no nos queda otra que aceptar eso y ver qué nos está diciendo la vida. Y no me refiero, y esto es importante, me gusta recalcarlo, a vivir en el país de las maravillas, ¿no? En el mundo del happy flower, ¿no? No, es que todo es bonito. No, hay cosas que son duras, que son difíciles, que cuestan y es así. Pero si entramos en esto es justo, esto es injusto, si entramos en el juicio, ahí no hay un aprendizaje interno. Entonces yo creo que entonces estamos perdiendo la oportunidad de aprender de esta situación que la transformación digital nos pone encima de la mesa. Ahí ya dejamos a tu parecer el si quieres dar ese paso de aprendizaje para evolucionar tú como persona, es decir, utilizar la transformación digital como evolución personal. Esa es la invitación que te hacemos desde aquí. Y el siguiente paso es el cómo hacerlo. Bueno, pues ahí ya entraríamos en casos concretos, ¿no? Y seguramente en otro capítulo nos gustaría tratar estos temas más específicos, ¿no? Vale, pues yo ahora estoy en esta situación. ¿Cómo puedo usar este cambio para yo crecer? Pues entonces veríamos ese sector concreto, ese cambio específico dentro de la transformación digital y ver qué puedes tú sacar de ello, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, pues si tú eres un freelance, un autónomo o una pyme, una empresa pequeña, pues realmente eso te da una difusión muy grande porque tienes puedes tener la misma visibilidad que una gran empresa. Al menos si sabes hacer las cosas de una forma, sobre todo especificando tu sector, tu mercado, ¿no? Porque es evidente que las grandes empresas tienen mucho presupuesto para hacer grandes campañas de marketing, pero en las redes sociales, al final, si tú haces un buen trabajo, y esto pues sabe mucho todas las personas que se dedican al social selling, a la marca personal, como hemos dicho, pues Eva Collado o Alex López, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a este mundo. Y yo creo que en ese sentido, hay un mundo por descubrir y creo que se puede ser muy humano utilizando el mundo digital, ¿no? Y esa es un poco también el sentido de conversaciones emocionales, ¿no? Estamos enseñando a personas, bueno, enseñando sería quizás un poco arrogante, ¿no? Estamos poniendo encima de la mesa herramientas de inteligencia emocional para que la gente mejore su calidad de vida al final o su manera de percibir la vida, mejor dicho, gracias a un entorno digital como son estas conexiones que hacemos los tres y que luego lo difundimos en un canal de YouTube y así la gente puede recibir esta información y además de forma gratuita. Entonces, bueno, pues eso en principio es una cosa positiva, ¿no? O agradable al menos, si me lo permitís. Entonces, es un ejemplo de que realmente la transformación digital nos puede aportar cosas que realmente sean agradables, pero todo depende de tu posición, de cómo lo ves, si lo ves desde el punto de vista de la víctima o desde el punto de vista de la oportunidad, en este caso, ¿no? Así que nada, chicos, si os parece, hacemos hablamos de una última frase, ponemos ahí un punto y final en una última cuestión, por ejemplo, Juan Pedro. Sí, solo sí, para hacerlo corto, me venía a la cabeza ahora el último que decías, ¿no? Y Mercé también, ¿no? Si se hacía desde la víctima, el victimismo, desde la oportunidad, que la empresa a nivel individual y a nivel colectivo sería bueno poner, antes de empezar a hacer la transformación digital, cualquier cambio, poner
un quejímetro, ¿no? Un excusímetro y ver el nivel de queja o de excusa, es que esto no funciona, esto no va a funcionar, esto, lo que teníamos antes es mejor, ¿no? Y entonces si hay mucha queja, mucha excusa, pues es que hay un nivel de miedo elevado. Entonces hay que ver qué está pasando, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Y ahí ya sería el punto de comienzo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese quejímetro, ¿no? Es el mejor KPI, ¿no? El KPI, para ver realmente, para medir realmente la cantidad de miedo, ¿no? Muy interesante este punto, Juan Pedro. Gracias, como siempre. Y Mercé, cuéntanos, para cerrar. Yo, mira, me quedo con una idea que has dicho tú, Juan Pedro, esto del quejímetro está muy bien. Al final, ¿sabéis qué pasa? Que hablas de transformación digital y el quejímetro suena igual que cuando quisiste en la empresa cambiar los lavabos de sitio, poner una máquina del agua o hacer cualquier otro cambio, aunque sea pequeño, ¿no? Porque siempre surgen anticuerpos, ¿no? Y en todos los lados, ¿eh? No hablo solo entre el personal, el de que está abajo se entiende jerárquicamente, ¿eh? Nadie está por encima de nadie, y incluso en dirección, ¿no? Y mira, yo me quedo con una idea que también decía David, que hablabas de que las redes sociales pueden poner a nuestro alcance cosas que tienen las grandes empresas. Hay algo en las redes sociales que yo creo que es fantástico, que se ha pervertido, que se ha pervertido muchísimo, pero que sigue estando allí. Y es como un poco la democratización del éxito, ¿no? Es decir, veníamos de un mundo en el que muchas veces, no siempre, pero para triunfar, y entiéndase triunfar, acabar teniendo la vida que tú deseas, dedicándote a lo que amas y vivir tranquilamente de ello, en el que muchas veces algunas personas tenían barrado el paso porque no había nepotismo en sus vidas, no eran el hijo de nadie, no eran el sobrino de nadie, no tenían conocidos, ¿no? Otras veces no, porque mucha gente ha triunfado pese a todo eso, ¿no? Y en las redes sociales llega eso de que una persona con un canal de YouTube, con un blog, con una marca personal que se construye ella misma, con talento, con ganas, puede llegar a lo mismo que otra persona, pues que a priori en la vida tenía más posibilidades y más dinero. No es de un día para otro, no es fácil, pero al final no hay nada que te lo impida. Digo que se ha pervertido porque luego ves algunos vídeos que se han hecho virales y lo del talento, pues no está ahí. Pero no deja de ser sorprendente, ¿no? De que el hecho de que alguien en su casa una noche puede llegar al otro lado del mundo, ¿no? A mí me fascina. A mí el otro día, una persona del otro lado del mundo me pasó un vídeo por WhatsApp, lo vi y me cambió muchísimo pues la perspectiva que tenía sobre un tema, ¿no? Eso es fantástico, eso es fantástico. Y si para tener que conseguir eso, pues tienes que trabajártelo, hacer un poco más de tiempo, ponerte al día y comprender y abrirte y otro lenguaje, pues bienvenido. Pues si es que va a pasar, pues apúntate, ¿no? Igualmente. Apúntate al carro, ¿verdad, Mercé? Sí. El carro últimamente está saliendo mucho. Dale mucho el carro. Que no te roben el carro. Que no te roben el carro, sobre todo. Bueno, pues totalmente, Mercé, muchas gracias también por Gracias. aportar tu punto de vista. Y bueno, chicos, ya veis, hemos tratado un tema complejo. No es fácil este tema, hay mucha tensión cuando se habla de estos temas, transformación digital, el cambio relacionado con el mundo laboral. Bueno, pues ahí está. Si está, es por algo y vamos a animarnos y a usarlo en nuestro beneficio, ¿no? Esa sería un poco la conclusión del capítulo. Como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que nos seguís en las redes sociales, que nos enviáis comentarios, que nos escribís, que os suscribís al canal también, que entráis también en la comunidad de conversaciones emocionales y en el enlace que hemos puesto abajo de la descripción de este capítulo para que entréis y así podéis estar informados de todo lo que vamos publicando relacionado con el tema.
Y bueno, por último, decir que justamente esta semana hay un congreso que se llama el Congreso de Ventas Digitales y es un congreso que es gratuito. Tú puedes ver las conferencias que hay todos los días durante 24 horas y creemos que, bueno, pues podemos promocionarlo para que así quitemos un poco de miedo a cómo funcionan las tecnologías. Y en este congreso hay más de 40 expertos que te explican cómo utilizar el mundo digital en tu beneficio, en este caso, para vender tus productos o servicios. Así que os invitamos a que os apuntéis al congreso. De hecho, yo participo como ponente y mi socio Miquel Nadal está detrás de la organización, junto con David Díaz Robisco y Javier Cristóbal. Así que también os dejamos el enlace en la descripción y esperemos que de esta forma también quitemos un poquito de miedo, bajemos ese nivel de miedo y veamos cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a vender pues a conseguir que nuestros negocios sean rentables y que estemos, y no por ello pues que lo veamos como un problema, sino todo lo contrario, una oportunidad. Sin más, nos despedimos de vosotros. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.